Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe, irás. Todo lo que diga, dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Bendiciones para todos. Qué lindo es el Señor hoy. Un día un poco pasado por lluvias, pero damos la gloria a Dios porque haga frío o haga calor, Jesucristo siempre es lo mejor. Y estamos gozosos, estamos muy alegres de poder tener un tiempo, un día más donde Dios nos regala el aire, donde nos regala ese ambiente tan rico en la atmósfera, el aire, donde nos regala poder recibir la lluvia. La Biblia dice que como el agua que riega las plantas y las hace germinar y producir, así será su palabra y no volverá sin duda a Dios vacía. Por eso quiero bendecir a hermanos, amigos, conocidos y aún a mis propios enemigos, porque uno tiene quizás enemigos ocultos, los cuales uno no ha hecho agravio en la parte humana ni física a nadie, pero quizás para alguien sea un agravio que yo le predique a Cristo, porque también tenemos que tener en cuenta que hay un reino en la tierra y es el reino de Satanás, el cual está costando de mucha gente que ha decidido entregarle su vida a Satanás y tiene demonios, y esas personas de pronto no les gusta que uno predique el evangelio y son enemigos ocultos. La Biblia dice claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, usted, señor Mauricio, ¿por qué dice de que hay quizás un grupo que de pronto está en contra de la palabra? Porque sencillamente en ellos, en esos cuerpos de hombres y mujeres, ancianos, niños y de muchas personas, han entrado espíritus inmundos, los cuales han colocado un enojo, una ira, un odio contra el pueblo de Dios y un odio contra la palabra de Dios, y esto tiene que ver con la simiente de Caín o con la estirpe de Satanás que yace en la tierra. Pero también hay un pueblo que viene a ser parte de ese pueblo adquirido, de esa nación santa, de ese real sacerdocio, y es el pueblo que Dios está llamando y ha escogido. Y no quiere decir de que no haya más vacantes para que alguien se arrepiente y se convierta, por malo que sea. No, están las puertas abiertas y los brazos de Dios y los brazos de Jesús están abiertos. Estamos en tiempo de gracia, donde el que se arrepienta, se convierta y se aparte de su pecado, entra a la familia de Dios, a la familia de la fe, a través de la sangre de Cristo. Y eso se llama gracia, que es un favor inmerecido, es lo que no merecíamos, porque anduvimos muertos en delitos, en pecados, en iniquidades, pero Dios nos abrió su misericordia y no la prolongó y nos está llamando para que demos un mensaje para traer a nuestros hermanos en el mundo entero que han sido engañados por Satanás por todas las edades. Por eso quiero orar
no sin antes recordarte de que nos encontramos en un seminario, el cual he titulado Parentescos Proféticos y Simbólicos de Cristo Jesús, para esto y en estos nuestros días, donde se están cumpliendo diferentes facetas de profecías bíblicas, y lo que el Espíritu me da es tratar de que a través de la palabra pueda ampliar la información y mostrarle al mundo entero en qué tiempo vamos, qué está sucediendo. Miren, yo siempre he dicho de que sin duda el mundo, ese globo terráqueo, ese círculo de la tierra, tipifica a un vientre, a un estómago que está embarazado de una mujer. En este caso, la mujer puede ser la iglesia, o la mujer puede ser también la esposa de Satanás, o la mujer puede ser la esposa del Cordero, que es la iglesia. Recordemos que Satanás también tiene una esposa y da a luz hijos espiritualmente para destrucción o para muerte, y también Dios tiene una esposa, o la esposa de su Hijo amado Jesucristo, que representa a la iglesia y da a luz hijos para bendición. Y es de que por eso Jesús dijo que de todo árbol, que un árbol no puede dar frutos buenos si es malo, o un árbol no puede dar frutos malos si es bueno. O hace el árbol bueno o hace el árbol malo. Por eso quiero decirte de que en el mundo entero se encuentran dos vientres, o un vientre, perdón, donde quizás dentro de ese vientre en su inicio se gestaron dos mellizos, dos hijos. Puede ser simbólico, como cuando Dios le da la promesa a Abraham y a Sara de un hijo en el cual iba a haber descendencia para el pueblo judío y para el mundo entero, y ese hijo entra a ser Isaac. Pero resulta que cuando Isaac nace, Abraham recibe la promesa, y en la genealogía de Isaac se iba a gestar la promesa que le había hecho Dios a Abraham, que era: en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. En esa simiente habla de un estirpe, habla de un legado, habla de una genealogía, habla de un poder especial que viene en esos genes y en ese esperma de este hombre llamado Isaac. Y por eso cuando Isaac dice que Dios le permite conseguir, y Abraham manda por una mujer para Isaac, y esta fue Rebeca, dice que en ella Isaac empezó a engendrar la promesa, y eran los hijos genealógicos. Y entonces los dos hijos de Isaac en Rebeca fueron ¿quién? Fueron Esaú y Jacob. Los dos hijos de Isaac fueron Esaú y Jacob. Pero nótese que en la misma bolsa, en el mismo estómago, en la misma placenta, llamémoslo así, de Rebeca venía Esaú y venía Jacob. Todos dos eran hijos legales, todos dos eran hijos verdaderos, claro. Pero había una simiente que uno iba a escoger para bendición y otra que otro iba a escoger para maldición y para desgracia. Y fue que Jacob suplantó a Esaú, su hermano, que era el mayor, pero porque Esaú en su niñez menospreció la primogenitura y la vendió por un guisado. Dice que tuvo hambre, y Jacob, que era un astuto, una abeja, una Biblia, le dijo: vea, siempre estuvo Jacob detrás de la primogenitura, porque él comprendía lo importante que era ser primogénito en el tiempo de Israel, porque era uno de los que iba a heredar todo lo que su padre dejara y para compartirlo, pero él era el que iba a dirigir las haciendas, la economía, la infraestructura, iba a ser el mayordomo de esa herencia, esa economía, el mayor. Y por eso Jacob, siendo un niño, lo entendía, y dice que le ofreció a Esaú un guisado, y él, sin valorar la primogenitura, la vendió. Pero ¿qué quiere decir con esto? De que ahí en ese vientre de esa esposa se encontraban dos personas con dos aptitudes diferentes, y fue la actitud que tomó Esaú, que sin duda fue, después de que su hermano Jacob lo suplantó, fue irse para allá, para donde los ismaelitas, y fue empezar a emparentarse con esa genealogía y esa descendencia que iba a ser desagradable al propósito de Dios, porque no quisieron obedecer a la escritura, sino que empezaron a ir a otros dioses y a otra cosa. Pero Jacob, aunque suplantó y aunque hizo lo que no era, Dios lo corrigió, pero tuvo herencia, porque la misma simiente de Abraham yace sobre Isaac y yace sobre Jacob en la genealogía, y de ahí los 12 hijos, llamados las 12 tribus, que representan una bendición grande para estos tiempos. Y por eso Jacob unge a los 12 hijos de él antes de morir,
pero resulta que a José le dio mayor parte. Pero bueno, ahora bien, quiero hablar en este mismo instante un cumplimiento y un parentesco simbólico, profético y tipológico que está aconteciendo en este tiempo, y es de que quiero hablar acerca del libro de Esther, el libro de Esther. Y del libro de Esther quiero representar 4 personajes, o hablar de 4 personajes. Uno es Amán, otro es Mardoqueo, otra es la reina Esther y otro es el rey Jerjes o el rey Asuero, que era el mismo rey, solamente que Jerjes le llamaban los griegos. Pero quiero empezar a orar para que Dios guíe este propósito. Padre, muchas gracias por este tiempo, Dios. Yo te presento a todos los oyentes en el mundo entero. Yo te presento, Dios, en este seminario que hoy yace en el segundo módulo, cuyo título le he llamado la esposa heredera de promesas grandes, pero cuyo propósito y cuyo seminario se llama Parentescos Proféticos y Simbólicos de Cristo Jesús, que tienen lugar en estos tiempos en el mundo entero. Porque, Padre, el mundo entero es como una película que tú eres el escritor. Sin duda Jehová es el que inscribió en la palabra todo lo que está pasando, y el mismo Dios llamó los diferentes actores, los diferentes protagonistas. Unos en la Biblia hacen papeles de malo y otros de buenos, otros fueron buenos y pasaron, se leudaron y quisieron ser malos, y otros son malos y Dios los llamará a ser de un mejor camino en los tiempos finales. Padre, pero el dueño de la película eres tú, el dueño de la obra, de la novela, de la misión eres tú. Y esos actores que en el tiempo pasado, desde el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y desde el tiempo de los profetas, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, y desde el tiempo de los apóstoles, Dios de la gloria, que sin duda son Pedro, Juan y todos los que han habido, Dios, ellos han hecho y están haciendo un papel protagónico, y sin duda en este tiempo, Dios de la gloria, en la Biblia yacen protagonistas que hicieron lo bueno, que es tu pueblo, que guardó tu santidad y te dio una representación y un testimonio de santidad. Pero también hay unos protagonistas que hicieron lo malo, los cuales tienen una simbología en Satanás, en los miembros del cuerpo de la esposa de Satanás, que es esa gente que da a luz hijos para maldición, y son un entorno espiritual de demonios que están en cuerpos en este mismo instante en el mundo entero, de hombres y mujeres, trayendo un cumplimiento profético y simbólico representativo en aquellas personas, Dios. Y hay muchas personas que son agentes de degradación y de destrucción, porque traense legados genealógicos de gente que hizo lo malo. El caso del César, de los gobernantes romanos, el caso de los faraones, el caso de los babilonios y toda la maldad que ha habido, Dios, que esos demonios que estuvieron en ese tiempo tangibilizaron en hechos reales y que hoy lo están viniendo a traer a la tierra, y está en gobernantes, en funcionarios políticos, en empresarios, en gente de la policía, del ejército, en muchas personalidades y hombres y mujeres del mundo, y están llevando a cabo un cumplimiento profético, un parentesco ahí entre ellos, genealógico y simbólico, y es profético y es simbólico para estos tiempos, a como hay un parentesco profético y simbólico para estos tiempos en tus hijos, con representación a lo que hicieron tus siervos y al legado profético que debemos ir reencapsulando en nuestros cuerpos para obedecer tu palabra, y reencapsulando, porque como ellos lo lograron, lo lograremos nosotros. Yo sé que también el enemigo está también encapsulando en muchos cuerpos de hombres y mujeres legados de degradación y destrucción que les dejaron sus ancestros desde un cumplimiento profético y simbólico. Señor, pero hoy te pedimos a ti que guíes tus propósitos para bendición, Dios, que nos ayudes a entender que podemos lograrlo, y que así como ellos lo hicieron, nuestros legados que dejaron los profetas, los patriarcas, los apóstoles, y toda esa herencia tenemos que nosotros encapsularla en nuestro cuerpo y llevarla a cabo para llevar el evangelio y para ser testigos de tu gloria y para que se cumpla, Dios de la gloria. Yo sé que por todas las edades, Dios, han habido cumplimientos proféticos, genealógicos en diferentes generaciones y en diferentes tiempos, Dios de la gloria, y han habido también cumplimientos para bien, pero también para mal en diferentes tiempos y en diferentes generaciones, Dios. Solamente que la ciencia ha aumentado, y conforme al aumentar de la ciencia, tus propósitos se han elevado, pero también el enemigo se ha elevado en conocimiento y en sabiduría para saber
filtrar a tu pueblo y para saberlo perseguir, Dios. Pero ábrele el entendimiento a tu pueblo, Dios, a tus siervos, para que comprendan el legado que ganaron nuestros padres espirituales, el cual viene como una estirpe y es un parentesco, porque somos de la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, genealógicamente, en la promesa que tú le dijiste, Jehová, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso trae lugar a nosotros, que hemos decidido por medio de la sangre de Cristo acercarnos a ti, oh Dios, o que Dios nos llamó, porque tú parece que no fuiste vosotros los que me elegiste a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Padre, por eso te pido que ese fruto, Dios de la gloria, que tu Espíritu quiere traer a través de el poder de Dios que yace en nosotros, sea un fruto de cambio, de restauración, que hagamos todo lo bueno, todo lo noble, todo lo puro, todo lo honesto. Yo sé que en este mismo instante hay un pueblo que representa a un Amán, que sin duda este hombre Amán venía de la estirpe amalecita, dícese de que venía de esa estirpe y que era un parentesco con ese rey de Agag, que era amalecita, y tú habías mandado a destruir esa estirpe, ese imperio de la muerte y degradación que siempre tuvo un señorío y un ataque contra el pueblo judío. Y ahora entiendo, Dios, por qué Amán odiaba a Mardoqueo y por qué hizo firmar carta del rey Jerjes con engaño y con mentira para perseguir y matar a tu pueblo judío israelita. Y eso está pasando en el Israel espiritual, un fuerte grupo que se ha unido con esa simiente de Amán para perseguir a la iglesia, para perseguir a los que hacen lo bueno, lo noble, lo puro, con carta de los gobiernos, ataques internos muy simulados, y están destruyendo la tierra. Pero yo te pido, Dios, que el mismo Dios que guardó a Mardoqueo y a todo el pueblo judío nos guarda a nosotros y nos cuida, porque no has cambiado, Señor. Podrán cambiar los tiempos, las edades, podrás multiplicar la ciencia y la sabiduría y el conocimiento, pero tú, Jehová, eres el mismo por todas las edades, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los patriarcas y profetas eres tú, Señor. Y los mismos cumplimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos a lo largo y ancho de toda la existencia, pero también van teniendo un origen en el pueblo que estuvo en aquel tiempo de parte del enemigo, y están tangibilizando esos proyectos y propósitos de degradación y de muerte contra tu pueblo. Y yo te pido sabiduría, Dios, para que el pueblo de toda la tierra logre entender que así como había un Mardoqueo que capacitó, que formó a una niña que quedó sin duda huérfana porque sus padres murieron, sin duda Mardoqueo, el padre de Esther, era tío de Mardoqueo, y Mardoqueo era primo de Esther, pero Mardoqueo crió a Esther y la formó en el cumplimiento judaico, en toda la ley mosaica, pentateuca, y en toda la Taná, la Biblia, las leyes, las tablas de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Padre, pero ¿cómo tú le diste a ese Mardoqueo el ser un tutor, un curador, un guiador, un padre espiritual? ¿Cuál es en este tiempo simbológicamente o simbólicamente lo hacen los pastores, apóstoles, profetas, que están criando una reina para Cristo, para unas bodas? Y esa reina simboliza a Esther, tipología de la iglesia, de esa mujer que está siendo formada por hombres y mujeres que tienen ministerio como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que la están formando en el temor de Jehová, en la sabiduría de la Escritura, y que la están preparando para unas bodas que sin duda serán las bodas del Cordero, que todos esos representativos con ese Mardoqueo como ministros de Dios y ministras están formando para preparar a la esposa que se le ha concibido, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibirte a ti, Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Padre, pero ayuda, Señor amado, a esta representación de la esposa del Cordero, que hace la simbología profética y simbólica de un parentesco con Esther, la reina de la época, que aunque era huérfana, no tomó eso como entristecimiento, sino que sin duda lo que hizo fue prepararse en el conocimiento de Dios y formarse en la santidad, en la integridad, en el amor. Tanto que cuando Amán había hecho firmar ese edicto de muerte para los judíos, esta mujer amaba, Esther amaba a su pueblo Israel, a sus judíos, y no le importó ir ante el rey Jerjes, ante el rey Asuero, ir y presentarse allá en exposición de su vida. Pero ella sabía que la gracia del Señor estaba con ella, que ayunó, que oró, que clamó para pedir favor de Dios para su pueblo. O sea que la representación de Esther como la iglesia del Cordero, la esposa, la prometida de Jesucristo, es una intercesora.
Es esa intercesora cual Dios o Jesús, cuando estaba en la cruz, le dijo a María, la madre de su humanidad: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Que quería decir que esa madre sería como la esposa del Cordero, que sustentaría la representación de ese hijo, que tiene una referencia con ministros. Y es que la oración intercesora de esta iglesia, o esta representación de la esposa o Esther, era una intercesión por los ministros, por los profetas, apóstoles, evangelistas, que tenían un encargo y tienen un encargo de llevar un alimento para vestir a la esposa. En el mundo entero, hoy a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter y de todos los diferentes enlaces de las redes sociales, hoy están lanzando a través de la onda, la roca cual David, con onda y piedra, la roca que simboliza a Jesucristo, la piedra, la roca, la piedra que los edificadores desecharon, dice la Biblia que era la cabeza de ángulo. Esta cabeza de ángulo como Jesucristo, que hoy está siendo lanzada por una estirpe simbológica de David, que es un hombre de oración, de ayuno, de guerra, que es una estirpe, que es un pueblo, hombres y mujeres que han adoptado la guerra espiritual, simiente de David, que viene sin duda Jesús, de esa simiente de David, de la tribu de Judá, pero que están lanzando la roca a través de la onda por la enseñanza, en la predicación, en el evangelio, para tirarla contra el gigante que viene a ser el pecado, la maldad, la iniquidad que hay en el mundo. Y esa roca está quedando clavada de esa cabeza, de esa frente, para hacer que esta persona reconozca, muera su pecado, a su maldad. Señor, gracias por este tiempo que entra y por esta palabra, Señor, que te presento para que el Espíritu de Jehová la lleve a cabo en todos los oyentes y en el mundo entero. Por eso, mi amado hermano, te quiero hablar sin duda del libro de Esther, y es de que en el libro de Esther habla de un hombre llamado Amán. ¿Y quién era Amán? Amán era hijo de una mujer llamada Amedata, era del país de Gao, era del país de Gag, y sin duda era descendiente amalecita, o sea que tenía un parentesco con el rey de Agag. En ese tiempo era rey de Amalek, era rey de ese lugar amalecita, y Dios había mandado a Saúl, rey de la época, en el tiempo de los judíos, aquel rey Saúl que había ungido a Samuel por rey, que Dios lo había mandado ungir a Samuel, a David. Ven, que Dios había enviado a Samuel a ungir a Saúl por rey, y tenía Saúl un encargo de parte de Dios, y era ir a hacer campañas e ir en contra de los enemigos de Israel, y en este caso era ir contra el rey de Agag y contra todo lo que tenía, pero él perdonó al rey de Agag y a sus animales engordados. Y en este caso, este Amán venía de esa estirpe. Alguien dice, pero es que Amán fue primero que el rey Agag. Sí, pero era de esa misma estirpe, porque los dos eran amalecitas. Y hoy tú entiendes por qué el odio que tenía Amán contra Mardoqueo y contra todos los judíos era porque ahí estaba esa simiente de Satanás, esa simiente de iniquidad y de pecado. Este Amán fue el que dice la escritura, y por eso te quiero invitar allí al libro de Esther capítulo 1, libro de Esther capítulo 3 versículo 1, y dice un titulito: Amán trama la destrucción de los judíos. ¿Amán trama qué? La destrucción de los judíos. Y dice libro de Esther capítulo 3 versículo 1: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso a su silla sobre todo los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Quién era aquel rey? El rey Asuero o el rey Jerjes. La palabra Jerjes, de pronto los que lo llamaban Jerjes eran los griegos, pero era el mismo rey Asuero. Pero dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Sencillo, era judío Mardoqueo, de las tribus de Benjamín, dice la Biblia, de que venía Mardoqueo, y sin duda él
y ellos, los judíos, no se arrodillan ante ninguna imagen ni yeso, porque la Biblia dice en el libro de Éxodo 20, no tendrás imágenes ni ninguna escultura, ni te arrodillarás, ni las honrarás, ni las venerarás, yo Jehová. Y ellos, los judíos, por estirpe y por mandato directo de la Taná, de Jehová, o del Pentateuco, o de la Biblia judaica, sencillamente no se arrodillan ante nadie, sino ante Jehová, el Dios de Israel. Y por eso no se arrodillaba Mardoqueo ante Amán, y Amán empezó a tener un odio, un fastidio contra Mardoqueo, y lo que quería era matarlo. No bastándole eso, Amán dice que con una trama, dice más adelante, no lo voy a leer, pero dice de que tramó y le dijo al rey Jerjes, o al rey Asuero, que es el mismo rey, le dijo que había un pueblo que había sido esparcido por el mundo. ¿Cuál pueblo? El pueblo judío, que fue esparcido por el mundo en el tiempo que Dios lo sacó a 10 tribus de allá de Israel, que son sin duda las tribus del sur, o las tribus del norte, perdón, son las tribus del norte, porque las tribus del sur son las 2 tribus que yacen en Israel, que es Judá y Benjamín, pero fueron las 2 tribus, las 10 tribus del norte que fueron esparcidas por el mundo. O sea que este Amán lo que estaba diciendo es, hay un pueblo que ha sido esparcido por el mundo, el cual no honra tus leyes ni ninguna de tus cosas, y es el pueblo de Israel, que solamente tiene y debe cumplirle a la palabra de fe, que es la palabra de Dios en la santidad y obediencia. Y dice que este Amán, haciendo una trama encubierta, le dijo que le firmara una carta para matar a todos los judíos, y entonces el rey engañado, Amán le dijo que pesaría una plata, un oro, y se la daría a él con engaño, dijo que le daría ese dinero, pero resulta de que ¿qué? El rey firma ese edicto, y este rey Asuero, sin duda, era hombre cuyo rey era primero esposo de una mujer llamada Basti, reina Basti, pero que esa reina lo había deshonrado y él la sacó del reino. Pero en este tiempo de que se habla esta palabra, ya Esther había sido escogida por el rey como esposa. ¿Cuál Esther? Aquella reina que había criado Mardoqueo, porque esta mujer sin duda había quedado huérfana porque su padre y madre habían muerto, y le tocó a su primo, que era Mardoqueo, criarla. Pero resulta que Amán, ¿qué hizo? Amán hizo firmar ese edicto, y estaban matando a mucho pueblo de Dios judío en las provincias y en las diferentes provincias que estaba reinando el rey Asuero o el rey Jerjes. Y dice la Biblia que él reinaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y todas esas provincias a donde había llegado esa carta y ese edicto de muerte, dice que tenían gran tribulación, gran tormento, y había muerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué cumplimiento simbólico hay? ¿Qué está pasando? Hoy los reinos se han unido contra el pueblo de Dios, y de pronto encubiertamente están firmando y han firmado actas de muerte para muchos, en la parte espiritual, en la parte física. Y nosotros, el pueblo de Dios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, y por eso la oración, el ayuno y la guerra espiritual, que es la defensa nuestra, porque hay una simbología de un Amán representado con un mundo, un pueblo que está con una estirpe amalecita de pecado y de maldad contra el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, o las tribus de Israel, o el mismo pueblo que representamos al pueblo cristiano del mundo entero. Y sin duda hay un acta de decretos de muerte, pero Cristo vino a abolerla en la cruz del Calvario, y hoy tenemos una cobertura y una protección de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, en una cobertura y protección a través de la oración. Porque sin duda todo lo que pasa en la parte humana o física tiene una tipología y tiene una previa en la parte espiritual. Por eso la oración deshace las obras del diablo, y por eso nosotros tenemos que mantener orando y ayunando y clamando al pueblo de Dios para deshacer las obras del diablo que él quiere traer con engaño y mentira contra el pueblo de Dios. Pero en este caso ya te dije quién era Mardoqueo y quién era Amán, y qué tramaba: destrucción del pueblo de Dios, muerte. Y lo tramó en ese tiempo, pero hoy tiene un parentesco espiritual en un mundo de pecado que está guiado por Satanás, las élites, el anticristo, la bestia, el falso profeta y todos los que vienen de esa simiente amalecita o de pecado, iniquidad. Recordemos que Dios
le dijo a David cuando censó el pueblo: por cuanto eso hiciste, nunca dejará de haber guerra entre ti y Amalek. Y esta simiente de David, que hoy representa el cuerpo de Cristo, de guerra, de oración, de ayuno, de vigilias, de oración, de obediencia a la palabra, tenemos una guerra espiritual, no contra ningún hombre, sino contra una estirpe simbológica, con esa estirpe de Amán, o de todos los amalecitas, o de todos los hombres y mujeres que están gobernados, dominados por demonios. Este tiempo sin duda es un tiempo de dominador contra dominador. ¿Y qué quiere decir esto? Una guerra reino contra reino, que sin duda es el reino de Dios contra el reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Es una verdad absoluta, y por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario y fue enviado, dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero resulta de que Jesús vino a extender un reino a través de una persona que se arrepiente, se convierte, y Dios lo liberta de ese señorío que Satanás tuvo y ha tenido y tiene sobre mucha gente que no se ha arrepentido. Se rompe el acta de decretos que es contraria, y ese derecho legal que tienen Satanás y los demonios contra una persona, sea hombre o mujer, niño, señorita o anciano, se rompe, y esos demonios tienen que abandonar ese cuerpo, y ahí viene el Espíritu Santo a ser un dominador sobre tu vida. O sea que, como dijo Pablo, ya no vive usted, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que antes vivía en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y es hacer lo bueno, lo puro, lo noble, lo honesto, y es predicar el Evangelio, que es el poder de Dios a través de la palabra para deshacer las obras del diablo. Recordemos que a través de la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Dijo, hágase los cielos, haga la tierra, produzca la tierra hierba verde, produzca los campos, haya agua, haya bestias marinas, mejor dicho, y Dios creó con la palabra. Asimismo, con la palabra y la predicación, Dios está creando un mundo de libertad a través de extinguir el pecado y la iniquidad y poner la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. En este caso, hay una representación de un bien y de un mal, y la representación de un mal la hace Amán, que siempre está queriendo hacer ¿qué? Las obras de la carne: odios, iras, pleitos, rencilla, contiendas, el fruto de la carne. Pero también hay una representación de uno que hace el bien, y este es Mardoqueo, que sin duda era judío, de la estirpe de Judá, de Israel, pero de la tribu de Benjamín, pero de la estirpe de Cristo, de Dios. Y viene como una representación de alguienes que vienen a hacer lo bueno. Este Mardoqueo, cuando se dio cuenta que ese edicto había sido firmado, dice la Biblia que era un edicto de muerte para sus hermanos, y Mardoqueo se enlutó profundamente, y se enlutó tan profundamente, dice en el libro de Esther, de que Mardoqueo dijo: no puede ser, y dice que se puso ropas de silicio y dijo y gritó, intercedió por su pueblo. Pero Mardoqueo en este caso representa a ese hombre de Dios simbólico, con aquel pastor, profeta, evangelista y maestro que entiende en el Espíritu lo que ha entrado al mundo entero de muerte y de destrucción, y está intercediendo, está clamando, pero no obstante está llamando a la reina, que simboliza ¿a quién? La iglesia, a orar, a interceder, porque sin duda la reina que simboliza Esther es la iglesia, que está conformada por muchos miembros en el mundo entero. Y este Mardoqueo, dice la Biblia, de que le envía un mensajero a la reina Esther. ¿Cuál es la reina Esther? Aquella mujer, niña en ese caso, que había quedado huérfana porque su padre y su madre habían muerto. Recordemos que Mardoqueo era, el padre de Esther era tío de Mardoqueo, y Mardoqueo era primo de Esther, pero se hizo el padre de Esther porque la crió, la formó. Y este Mardoqueo hace una representación y un parentesco simbólico y profético en este tiempo con los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros y maestras y pastoras también, que están formando a esa simbología de esa Esther, que representa a la esposa del Cordero, a la prometida, a la que se le ha concebido que se vista de lino fino. Y este lino fino es a través de las enseñanzas bíblicas, de la predicación que hoy están haciendo pastores, apóstoles, profetas, evangelistas a través de las redes sociales. Están lanzando a Cristo a través de la onda fresiana, a través de Messenger, de Twitter, de Facebook, de Instagram,
Y es un cumplimiento profético, simbólico y un parentesco tipológico que está aconteciendo en el mundo. Que sin duda hay un encargo de un representativo con ese Mardoqueo, como el hombre de Dios, la mujer de Dios, para dar una recomendación y una palabra de formación a una representación de una Esther, que es la iglesia, que son todos los miembros del cuerpo de Cristo y todo el mundo, pecador del mundo entero que hace lo malo y que no le ha sido resplandecido la luz del evangelio. Ahí ese Mardoqueo está queriendo interceder por ellos, representativo con esos judíos que van a ser judíos simbólicos. ¿Por qué? Porque se van a arrepentir y convertir futuramente por medio de la predicación. Pero dice de que Mardoqueo se pone en amargura, en dolor, y empieza a predicar o a querer hablarle a la reina, simbólico con la iglesia, y sin duda es la representación de los testigos, que dice que predicarían con amargura de su corazón por la mortandad y por el mal que está viendo en la vida y en el mundo, pero porque aman a su pueblo y aman a las personas que el diablo está queriendo engañar y matar, y en parte son la tipología de judíos que representan a pastores, apóstoles y profetas, evangelistas y maestros en el mundo entero, que no están preparados en la oración, en el ayuno, en la guerra espiritual, los cuales pastores han preparado un pueblo que no es de oración, de ayuno, y hay un pueblo del diablo simbólico con ese Amán que está volcado contra el pueblo de Dios, y sin duda los está cogiendo a la mansalva, al descubierto, porque no tienen cobertura, no son de guerra, de ayuno, de oración, de guerra espiritual, y no pueden hacerle frente a su enemigo, cual tampoco le podía hacer frente Saúl en el tiempo de su reino, a el gigante o el filisteo, que sin duda era un filisteo que venía a dañar al pueblo de Dios. Hoy representa este filisteo que 40 días, mire, habla de cuarentena, y está hablando de 40 días que este filisteo iba a infuriar al pueblo de Dios, a decirle saquen uno, iba a meter un temor, un miedo. No había quien le hiciera frente porque el imperio o el reino lo tenía Saúl, y no era un hombre de guerra, había incensado a Baal, había ido a ídolos, había ido a adivinas, a engaño, y Dios lo había desechado, lo había abandonado. Pero este filisteo representativo con este Goliat y este pueblo de los filisteos atacaba a Israel y lo quería matar, destruirlo. Es lo que está pasando hoy a través de medios de comunicación. Usted va a las noticias y todo, y te están hablando de COVID-19, coronavirus, muerte, y lo que están es comunicando, lanzando a través de las ondas. Están lanzando al filisteo, al gigante, están lanzando cosas que lo que hacen es traer un temor sobre la tierra, y usted no ve que fortalezcan al pueblo, que le digan si se puede, vamos a orar, clamemos a Dios, nada. Ellos están de parte del enemigo, cual Amán, lanzando a través de las ondas una roca, pero no es a Cristo, sino al gigante, que lo que ha traído al mundo entero a través de estas comunicaciones es que es tristeza, es dolor, es sufrimiento. Han traído a mucha gente depresión, y lo que han traído es que la gente se encuentre con él como esa serpiente tortuosa. Los han torturado, están apretando a un mundo que no ha entendido que no debe alimentarse de palabras negativas y de información negativa. Muchas personas se han ahorcado, se han quitado la vida porque se han encontrado en depresiones por temores y miedos. Y esta es la representación de ese gigante, de ese filisteo, que representa a ese Amán, que representa sin duda a esos amalecitas o a esos demonios que están en los cuerpos de estas personas, que trayendo un ataque espiritual, psicológico, para que la gente lo crea. Y muchas personas se han matado, se han ahorcado, se han decapitado, y se habla de muchos muertos por coronavirus, pero no se da cifras claras de todos los que se han quitado la vida por depresión, por las noticias y por toda esa información que sin duda es simbólica, con ese dragón que mandaría un agua, un vaho contra la mujer, y sin duda ese dragón que dice en Apocalipsis que lanzó agua contra la mujer, pero dice que la tierra abrió su boca y tragó el agua. Y la tierra, que representa a muchas gentes que representan la tierra, porque Dios creó a Adán del polvo de la tierra, y la humanidad representa la tierra, pero es ese pueblo que está dándole oído a la información del mundo, a la tristeza, al dolor, a la mala información,
que ha traído depresión, tristeza, dolor. Y dice la Biblia que se le permitió quitar la paz de la tierra. Y esto lo está haciendo el enemigo, el anticristo, el diablo, el falso profeta, con sus miembros, con sus diferentes hombres y mujeres que son serpientes tortuosas, que están apretando al mundo. Pero aquí hay la representación de un David, que está a través de las ondas hercianas de la radio o de la internet o de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube, mandando a través de las ondas radiales o de la información que viaja por ondas a través de internet o las redes, viaja por ondas y está mandando la información de Jesucristo, que es la roca, que lo que viene es a fortalecer a través de la enseñanza a esa gente que está con depresión, que se quiere quitar la vida, que no tienen alimento, que en este mismo instante en el mundo entero se encuentran afligidos. Pero hay una intercesión aquí de una representación de un Mardoqueo, que sin duda viene de una estirpe genealógica también y entra a ser de esa estirpe de David, que se dolió por su pueblo, por su nación cuando fue rey. Y es la tipología de ese David que salió al encuentro de su pueblo, a mirar cómo estaban sus hermanos. Su padre Isaí lo mandó, y cuando miró a ese Goliat simbólico con ese gigante, se metió en los zapatos de su pueblo y dijo: yo voy a pelear por mi pueblo. Y ahí, a través de la onda, lanzó la roca, que es Cristo, que hoy se está lanzando a través de los medios de comunicación sin miedo, sin temor. Y hay una guerra espiritual que se encontraba tipológica con esa guerra que estaba en el tiempo de Saúl, rey de la época, contra el imperio de los filisteos, que había un Goliat que era un gigante. El mundo entero se encuentra como un gigante, dando una mala información y trayendo depresión, quitando la paz del mundo. Pero aquí se encuentra también un David representado con la predicación y la información a través de las redes sociales. Y lo que está haciendo este David, sin duda, es brindando esperanza y acabando con ese subyugamiento que se está haciendo en el mundo entero a través de esa mala información. Y lo que está es edificando a su pueblo, que se encuentra torturado por esta serpiente y matado y yendo a depresiones y a muertes, y muchos con depresiones y todo han caído en enfermedades y han ido a muchos hospitales, y allá lo que se le está dando es muerte a mucho pueblo de Dios, encubiertamente diciendo tiene coronavirus. Y dice la Biblia, hablando de los dos testigos allá en Apocalipsis, donde habla de que no se le permitiría que fuesen enterrados. Mire, hoy muere una persona con coronavirus y ni los familiares se pueden despedir, sino que los creman, y eso que cremarlos es algo bonito, porque lo que le hacían era que los enterraban así y los mataban. O sea, no se le permitiría que fueran enterrados. Es una tipología simbólica representativa de cumplimiento en el día de hoy. Y por eso nosotros tenemos que entender de que la palabra de Dios se ha cumplido, se cumple y se cumplirá por todas las edades y en todos los tiempos. ¿Qué está pasando hoy? Hay un Mardoqueo tipológico, que es la simbología de un ministerio como el cuerpo de Cristo, que yace en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y en toda la gente que, aunque no ha conocido de Dios, está aportando para el bien. Esa gente entra a ser gente piadosa, a la cual Dios está llamando también, y están para hacer lo bueno, para fortalecer, para dar alimento, para ayudar, para sostener. Pero también hay una representación con un Amán tipológico con estos filisteos que se encontraban trayendo un temor, un alarde de susto, de miedo. Saquen uno. Pero ¿quién iba a enfrentar a este gigante? Lo iba a enfrentar David, tipológico con una estirpe que viene de la tribu de Judá y de la estirpe de David, representado con el cuerpo de Cristo, como la iglesia de hoy, que tenemos el encargo de ir a fortalecer al mundo entero y diciéndole y decirle de que sí hay esperanza, de que Cristo es la esperanza y de que sí se puede. Y por eso no podemos frenar la predicación nunca, porque sin duda Dios está con nosotros y nos va a dar la victoria, pero tenemos que poner mano a la obra, porque Dios está en el asunto. Mire, en este caso, Mardoqueo era un hombre que intercedió ante la esposa, que sin duda representa a Esther, que él como tío fue un padre para ella en la enseñanza, en la educación de la palabra, de la Torá. Y Esther amaba a su pueblo, amaba al pueblo judío. Y por eso Esther
cuando recibe la información que Mardoqueo le manda y le hace entender el edicto que había sido firmado, Esther entra en ayuno por su pueblo. Y eso es lo que debe hacer la iglesia y lo que tiene que hacer la iglesia que representa a esta Esther, como la esposa del Cordero que está siendo vestida por la palabra de los enseñadores de Dios a través de las redes sociales, que ya no hay cultos presenciales por hoy, pero que los habrá en un futuro, pero que tenemos que entender que somos la esposa del Cordero, que fortalecemos a la representación de los tutores y curadores con ese Mardoqueo, como los pastores y apóstoles, en oración para que ellos sigan predicando, para que ellos sigan brindando esperanza y vida, porque sin duda están lanzando a través de la onda fercianas o de las redes, están lanzando la roca que es Cristo, matando el pecado y extendiendo la maldad y brindando esperanza para un mundo que se encuentra siendo ministrado por informadores de las tinieblas, los cuales los están apretando como serpientes tortuosas. Dice la Biblia allá en Isaías 27:1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Sin duda el mar es la información, lo que yace y viaja por medio de las ondas radiales y por las ondas informativas a través de la internet. Y es un mar que está queriendo hacer que la esposa, la iglesia, trague esa agua. Pero como la esposa ya ha entendido, como la iglesia del Señor, que no debe llenarse de mala información, ¿quién está tragando esa agua? La tierra, el pueblo, el mundo que no sabe. Y está tragando una información, aunque ellos están tragando esa información y ellos están recibiendo el vaho de la serpiente y los está torturando en depresiones, en tristezas, en dolores, en muertes. Y hoy Dios quiere decirle al pueblo que oigamos lo puro, lo bueno, lo noble, lo honesto, que no nos llenemos de mala información, porque uno es lo que uno coma. Y si usted come una mala información, usted va a llegar a depresión, a dolores, a tristezas. Usted va a tener una desesperanza y va a decir, no se puede, ¿para qué vale la pena vivir? Me quito la vida, me mato. Y es lo que está pasando, porque la gente quiere escuchar lo negativo que el mundo le está brindando y no lo positivo que Dios le está brindando a través de Radio Auténtica, Dial 660 en el AM. Y Dios le está brindando al mundo lo positivo. Dios le está brindando lo positivo. Pero ¿qué es lo que le está brindando? ¿Qué es lo que le está brindando el mundo de pecado representado con ese Amán? Lo negativo. Lo negativo le está brindando el mundo de pecado. Y usted y yo tenemos que entender que es lo positivo lo que tenemos que albergar en nuestros corazones. Y es acercarnos a la palabra que nos brinda esperanza. Nosotros somos seres sensoriales. Dios creó al hombre con la capacidad en el alma, que consta de 3: pensar, decidir y sentir. Y nosotros, a través de lo que pensamos, tomamos decisiones y sentimos. Porque pensamos y decidimos y sentimos. Y eso se alberga en el alma. O sea que la mala información que hace sentir dolor, tristeza, sufrimiento, depresión. Y mucha gente ha tomado por medio del pensamiento la decisión de ir a la muerte, de quitarse la vida, de hacer lo malo, de ir a emparentarse con el mundo de pecado. Y eso han hecho muchos siervos, muchos pastores, muchos ex cristianos que se han ido a las enaguas de Satanás y que hoy son enemigos de la cruz de Cristo. Miren, hoy tenemos que entender que la iglesia del Señor es intercesora. Y por eso quiero leerte en el libro de Esther, capítulo 5. Dice, Esther invita al rey. Vamos al libro de Esther, libro de Esther capítulo 4. Dice, Esther promete interceder por su pueblo. ¿Por qué promete Esther interceder? Porque Mardoqueo ya le había enviado un hombre a informarle lo que había pasado con esa carta que había hecho firmar Amán del rey Jerjes o el rey Asuero, que era el mismo. Y resulta de que estaban matando al pueblo de Dios, a los judíos. Y entonces, ¿qué quiso hacer Mardoqueo? Que Esther intercediera, que Esther clamara, que Esther fuera ante el rey y le dijera, mire, está pasando esto. Pero Esther tenía un problema, porque el ir Esther ante el rey era apto de arriesgar su vida, porque los reyes de aquel tiempo, de Media y de Persia, y en este caso el rey Asuero era un rey persa, de Media y de Persia, y habían reglas y leyes que una reina no podía acercarse ante su palacio sin ser llamada por él. Y Esther era su esposa, pero ni porque fuese su esposa tenía aval de ir a entrar sin permiso ante el palacio.
porque podía morir. Si el rey no extendía su báculo, su cetro, para que ella lo tomara y lo tocase, los escoltas o guardadores del rey la matarían literalmente. Mire, hoy la iglesia puede ir ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ese báculo simboliza a la gracia que Cristo vino a otorgarle a la iglesia de hoy, y esa gracia es para que tengamos entrada hasta el lugar santo y hasta el lugar santísimo ante la presencia de Jehová, para interceder por medio de la sangre de Cristo. Ya Jehová, como el Rey de Reyes, no nos mira como pecadores, sino como hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo, y Él recibe y acepta la intercesión que hagamos, y nos responde y nos ayuda. En este caso, esta reina tenía que arriesgar su vida ante un rey que, aunque era su esposo, tenía que cumplir una regla de unas leyes, y si no era hallada en gracia ante el rey, sin duda, él no extendería su báculo y a ella la mataría literalmente. Mire, hoy la iglesia representada con la esposa del Cordero, el predicar el evangelio no es fácil. En este tiempo donde la maldad ha cogido tanta fuerza, cuando usted va a interceder predicando y hablando la palabra, usted tiene un combate espiritual y usted tiene que reprender los demonios y destruirlos, porque Jesucristo nos dio poder y autoridad. Dice la Biblia que os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay un edicto, hay un decreto de vida que Dios nos dio, y hay un respaldo espiritual, pero tenemos que tomarlo y creerlo, y tenemos que pelear la batalla de Cristo contra la obra de Satanás. Y Jesús representa sin duda al intercesor, al mediador, que representa a este Mardoqueo, de un parentesco profético y simbólico para hoy, que es como ese pastor, pastora, que va y prepara a la esposa, que es la iglesia, que consta de muchos miembros en el mundo, para que intercedan por un mundo de pecado, de maldad, y para que intercedan por unos hermanos que se vendieron al pecado, y que hay un acta de decretos espirituales y físicas contra ellos para muerte. Aquí en este caso, en el libro de Esther 4:1 dice: Esther promete interceder por su pueblo. Pero dice el versículo 1 del capítulo 4 de Esther: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Mire cómo intercede enlutado, y habla de los dos testigos que estarían predicando enlutados, hermano, de saber lo que está pasando en el mundo y en la parte espiritual y física, y la unión que tiene el mundo representado con ese amán de pecado en matar a mucho pueblo de Dios espiritual y físicamente. Pero dice: y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio. Mire, y en cada provincia y lugar donde el mandato del rey y de su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno. Por eso habla de los testigos que predicarían con luto, con ayuno, con lloro, porque sin duda lo que está pasando en la parte espiritual tiene un cumplimiento como esto. Que cuento que coronavirus, que COVID-19, y es una espada de parte del maligno que está abierta contra el pueblo de Dios, y que con engaño están llegando a mucho pueblo de Dios. Y eso pasó en muchas de las guerras mundiales que hubo. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 hasta el 45, que fue en el reino de este hombre llamado Hitler, alemán, dice que los judíos los llevaban allá con engaños, allá a Alemania, y a muchos en Polonia, y los mataron. En Polonia había una grande pueblo de judíos, y a muchos los mataron con engaño, y ellos iban como corderitos, porque con carta los llamaban y todo, y allá los ajusticiaban y los mataban. Todo lo que pasó en el tiempo de ese reinado de ese alemán allá en Auschwitz, y todo lo que pasó en los muros de concentración, y tantos judíos que mataron, pero muchos iban allá como ovejas al matadero con engaño. Y era porque, sin duda, lo que permite Satanás en estas guerras y en estas pandemias y en todo esto es querer acercarse al pueblo de Dios para herirlo y para matarlo. Y el pueblo tiene que apercibirse. Pero Mardoqueo, entendiendo esto, dice que lloró y hizo lamentación y cilicio y ceniza, y era la cama de muchos judíos en la provincia y lugares donde el mandamiento del rey y el decreto llegaba. Pero dice que tenían los judíos grande luto y ayuno, lloro y lamento y cilicio y ceniza, y era la cama de muchos.
Pero dice que vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y lo dijeron, y entonces la reina tuvo gran dolor. La reina representa a la iglesia de hoy, que debemos tener dolor en el saber cuán grande mal se está haciendo contra el pueblo de Dios y contra el mundo entero que no conoce. Porque dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, pero también dice de que ¿a quiénes va a vencer? A un pueblo que no sabe orar, no sabe ayunar, no sabe guardar la santidad, no es fiel. Y a un pueblo que se ha apartado de Dios, que fueron cristianos en otro tiempo y que hoy en el mundo entero muchos firmaron con el reino y ya se apartaron de Dios y andan en pecado, y Satanás está detrás de ellos para destruirlos, porque sabe que Dios volvería a recoger a su pueblo y a llamarlo a la santidad, porque el acta de los decretos contraria a Cristo la abolió y Dios va a hacer un llamado nuevo desde Egipto de pecado a la santidad de Dios, y Satanás está adelantando en dañar a mucho pueblo de Dios. Pero dice, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, quien la reina Esther, y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. El pueblo de Dios está en ayuno, en oración, en clamor, en intercesión en el mundo entero. Pero dice que Mardoqueo estaba vestido de cilicio, cual testigos simbólicos con el pueblo cristiano que se duele, que son intercesores en el mundo por lo que está aconteciendo. Pero dice que entonces Esther, libro de Esther, capítulo 4, versículo 5, entonces Esther llamó a Adata, uno de los eunucos del rey que él le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Adata a ver a Mardoqueo y a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho o había hecho o había dicho que pesarían para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Mire la maldad y la trama que este verdugo y que este hombre llamado Amán había hecho contra el pueblo de Dios, y había ofrecido dinero al rey para destruirlos, que le daría dinero para que firmase un edicto para destruir al pueblo de Dios. Pero dice, y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fueran ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. En este caso, la iglesia del Señor no tiene que ir ante ningún gobernante, porque la visión de Mardoqueo era que Esther intercediese en la parte espiritual y física ante un gobernante, que era su esposo, el rey Jerjes o el rey Asuero, pero que tenía el poder para abolir esa acta de decretos. En este caso, el rey que manda sobre todos los reyes de la tierra, ¿quién es? El Jehová de los ejércitos, rey de reyes y señor de señores, que tiene dominio sobre todos los imperios inmundos de toda la tierra. Y la iglesia, como esa representación de Esther, va a ir ante el rey de reyes, que es Jehová, por medio de la intercesión como mediadores, que Cristo es nuestro mediador. O sea que el cuerpo de Cristo, como la esposa del Cordero, es mediador en medio del cuerpo de Cristo ante Jehová, porque Él abolió el acta y tenemos entrada al lugar santo y al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo como intercesores, hermano. Vamos a interceder como la iglesia del Señor, cual Esther, ante el Rey de Reyes, pero no ante un hombre, sino ante Jehová de los ejércitos, pidiéndole por la misericordia de la libertad de las iglesias para que vuelvan a haber cultos presenciales y para que se vuelva a entregar el honor a la esposa, aquel honor que Dios en este tiempo de Mardoqueo le entregó a la esposa representada con esta Esther, que hoy por hoy se le va a entregar a la iglesia, que intercede y que clama, y que esto va a entrar para restablecer los cultos presenciales, y es parentesco profético y simbólico, y tiene que entrar, y lo declaro desde hoy, porque esto es espiritual. Pero dice que vinieron las doncellas de Esther, sus eunucos, y lo decretaron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Adata, uno de los eunucos del rey, que había puesto en el servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo que ordenase de saber qué sucedía y por qué estaba así. Él estaba enlutado. Salió pues Adata a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Mardoqueo declaró todo lo que había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había hecho que pesaría por los tesoros del rey, para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos, y le dio también la copia del decreto que había sido
dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarasen, y en la carta que fue ante el rey, y le encargara que fuese ante el rey y le suplicase y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Adata y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Adata que le diese a Mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquiera hombre o mujer que entrara en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay con respecto a él. ¿Y cuál ley era? Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, al cual le daría vida y viviría. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Míreme, escúcheme, la iglesia del Señor hoy debe interceder ante el Rey de Reyes y no ante los hombres. No podemos hacer como hizo este Judas Iscariote, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, y después, cuando fue redarguido por su maldad, cuando hubo entregado a Jesús, corrió ante los reyes y funcionarios diciendo: he pagado sangre inocente, arrepintiéndose ante los hombres, ante los reyes. ¿Y qué le dijeron los reyes? A nosotros qué nos interesa, allá tú, que he pagado sangre inocente, ¿qué nos importa? Salí de aquí. Y así está un mundo que era conocedor de Dios, que era de los 12, que eran ministros de Dios, de los apóstoles, y han entregado al maestro, y hoy están arrodillados ante el maestro, ante el imperio de las tinieblas, ante el anticristo, ante Satanás. Pero no podemos nosotros, como la iglesia del Señor, ir a arrodillarnos ante ellos, ante los magistrados, los gobernantes, ante los políticos, los funcionarios, ante ningún economista ni ante nadie, sino ante Jesús, ante el Dios de dioses, ante nuestro Rey, que es Jehová, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero mire que este hombre, Judas Iscariote, fue y redarguido porque los funcionarios y los reyes no pudieron darle respuesta ni hacer nada, hoy se ahorcó. Pero mire la actitud que tomó Pedro cuando negó al maestro. Y esto habla de un pueblo que ha vendido al Señor, que ha entregado sus vestidos como un pueblo cristiano, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros que han vendido al maestro. Pero ¿sabe? Ellos van a tomar la actitud de Pedro, que fue, y cuando Jesús vio y volteó y miró a Pedro, que lo había negado ya 3 veces y cantó el gallo, ¿qué hizo Pedro? Él no fue ante los gobernantes, él no fue ante los políticos, él sabía que había pecado ante Jehová, ante Jesús, y fue y se humilló ante Jesús y lloró amargamente. Y es la actitud que tiene que tomar la iglesia y el pueblo que se ha vendido al pecado, a la inmundicia, y a los gobernantes por temor de sus vidas. Ir a Jehová e interceder. Pero ¿qué dice el libro de Esther 4:12? Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Miren, Esther era esposa del rey Asuero, llamado también en griego Jerjes, rey Jerjes. Y ella no tomó el ser esposa de ese rey, porque ella sabía las leyes de Media y de Persia, que ella no podía ir ante la presencia del rey, ni porque fuese su esposa sin ser llamada por él. La sentencia podía ser la muerte, pero ella se arriesgó, ella fue y siguió intercediendo, y es lo que tiene que hacer la iglesia, sin importar el edicto, la orden que se dé en el mundo entero de parte de los reyes y funcionarios del mundo. Tiene que seguir predicando hasta que Dios nos saque de esta tierra, hasta que Cristo aparezca hasta las nubes, porque la victoria es del pueblo de Dios. ¿Cuál victoria tuvo David cuando lanzó a través de la onda la roca que es Cristo y mató al gigante? Es simbólico con esa palabra profética que está en Isaías 27:1, que dice que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y el dragón representa el pecado, la maldad, ese que tira fuego de desgracia y degradación para un mundo y para un pueblo, y que quiere mandar un vaho contra la esposa del Cordero, que es la iglesia, pero que ese vaho nosotros no lo recibimos, porque nosotros solo nos alimentamos de la palabra de Dios que viene a través de las enseñanzas que nos dan los hombres aprobados por Dios, cual Mardoqueo, que era un tutor y curador de Esther y formador. Y Esther representa a la iglesia, a la esposa. Pero dice, no pienses, le dice, no pienses
que escaparás en la casa del rey más que cualquiera judío. Esto es lo que ha pensado mucho pueblo de Dios que eran cristianos, y cuando vieron esta situación, esta persecución, muchos se salieron del pueblo de Dios y se metieron en las enaguas del rey, simbólico con el hombre de pecado, con los reyes y gobernantes que están trayendo una persecución a la iglesia y están pensando que van a escapar del enojo de Dios. Y no escaparán sino a través de arrepentirse y convertirse y entregarle sus vidas una vez más a aquel Dios a quien servían antes, pero que lo negaron y se vendieron por miedo, por temor de sus vidas. La iglesia del Señor, como la esposa del Cordero representada con Esther aquí, no debe temer, sino que debe ir sin importar, porque su vida está bajo la cobertura de Dios. La Biblia dice de que Dios dijo que siempre guardaría a David y que nunca dejaría de haber rey que se sentara en el cetro, en el trono de David. Y esta representación de David lo representa el cuerpo de Cristo de hoy, que viene de la tribu de Judá y de la estirpe, de la raíz, de la genealogía de David, como un pueblo de oración, de ayuno y de guerra espiritual que guarda la santidad, y Dios lo va a proteger porque representa a su esposa, sin duda porque está en su costilla, y representa a su esposa como la iglesia. ¿Y qué hace un esposo? Trae protección, trae ayuda, trae una cobertura, porque es el protector de su pareja, y ese es Jesús para la iglesia, y está intercediendo por ella en medio de las predicaciones y en medio de lo que se tiene que hacer hoy. Pero que no piense nadie que se haya apartado de Dios y le esté sirviendo al diablo, que porque viene el imperio del anticristo o el gobierno, o porque va a levantarse, entonces ya tiene cobertura, porque es Dios quien gobierna sobre los reyes de la tierra. Y esto fue lo que quiso decir Mardoqueo a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Por qué? Porque sin duda la orden era de muerte para el pueblo de Dios. Y aunque muchas personas hoy que eran cristianos se han metido con Satanás, Satanás te ofrece mucho y te da poco. Y él no va a honrar a nadie, sino que viene a matar, hurtar y destruir. Y es la simiente de él, destruir, hermano. Así a usted le sirva, así usted le sirva a él, Satanás más le paga al que bien le sirve. Por eso no pienses que vas a escapar estando allá ante la casa del rey, en medio de ellos, lambiéndole y sirviéndole. No pienses. Pero dice Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Oiga, si calla la iglesia del Señor, las piedras hablarán. Si calla la esposa del Cordero, que representa a la iglesia, que tiene que seguir predicando en tribulación y en lo que sea, conforme el decreto que se levante, conforme lo que sea, no puede callar, porque respiro y liberación, si calla, vendrá de otro lado de parte de Jehová. Pero si hace el trabajo, Dios la honrará. Esther entendió esto, y Esther entendió que a costa de su vida tenía que ir a presentarse ante el rey. ¿Y qué actitud tomó Esther? ¿Qué es la actitud que tiene que tomar la esposa? Sin duda es vestirse de reina, sin duda es entender que se le ha concebido, tiene una representación profética y simbólica de vestirse, porque tiene un encargo de ir allá ante los reyes, ante el mundo entero, a testificar de Cristo, del Dios viviente, a predicarle a todo mundo sin problema y sin temor de su vida, porque Dios le va a guardar, Dios le va a cuidar. Pero dice aquí claramente: porque si callas absolutamente, libro de Esther 4, capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, o sea, en este último tiempo que estamos viviendo, que quizás es la última hora del pueblo de Dios en el mundo, porque quizás Dios va a enviar a Jesús por su pueblo, pero dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Por qué? Porque ya está profetizado que Dios los va a librar. Y de donde sea, Dios cumple su palabra. Mas tú, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Mire, si no hacemos el trabajo, nos viene un castigo, porque por temor o por miedo, lo que al apartarse mucho hombre de Dios y mujer de Dios, lo que ha traído es castigo para su casa, para los de su casa, porque le viene el enojo de Jehová a ellos y a sus descendientes y familias, por no haberse establecido en la verdad y sido valientes. Y esta fue la actitud que Esther no tomó, sino que Esther tomó una actitud de valor.
en contra de su vida, no le importó, por amor a su pueblo judío, en el cual ella había sido formada como judía y amaba a su pueblo. Y esa es la formación que Dios le ha dado a través de pastores, apóstoles, profetas y evangelistas a muchos hijos e hijas de Dios que representan a esta Esther como la esposa del Cordero, que tienen que seguir testificando y predicando sin importar nada. Pero dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Miren, para esta hora la esposa del Cordero, ¿cuál Esther? Había llegado al reino y es para esta hora. Y por eso hay una canción que dice: para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, en tus propósitos eternos me encontré. Para esta hora ha llegado la iglesia, para esta hora ha llegado el cuerpo de Cristo, para esta hora ha llegado la esposa del Cordero que está dentro del cuerpo de Cristo y que Él la protege, porque Cristo, que representa ese cuerpo, la cuida y la sustenta. Y ha llegado para esta hora en el reino de Dios, porque debe testificar en el mundo la grandeza del Señor sin miedo a su vida, porque Dios le va a cuidar y le va a guardar. Pero dice que Esther dijo, libro de Esther capítulo 4, versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Mira, había una ley que no la delegaba a ella ir ante el rey. Y el mundo ha firmado una ley que no delega predicar, que no delega ir a hacer el sacrificio y la ofrenda, que no delega congregarse, que no delega nada, pero debemos cumplirle a Dios antes que a los hombres. Pero dice, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mire, la iglesia del Señor hoy por hoy está ordenando al mundo apartarse del pecado y hacer ayunos en sus casas, allá en esta cuarentena, en sus casas, haga ayuno con su familia, ore, clame, sea valiente, salga del pecado y haga ayuno con sus familias y todo, por la iglesia, por el pueblo, por la restauración, por la paz, por la economía, por la libertad, por el poder de Dios. Pero ¿qué dice el capítulo 4, el capítulo 5, versículo 1 de Esther? Hay un título que dice: Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Mire, en este título hay una representación simbólica y tipológica, y es de que Esther, como la iglesia del Señor, que es intercesora, está invitando hoy a ese Amán y a ese rey que tipifica al hombre de pecado, al mundo de pecado y a los reyes de la tierra, a que coman lo bueno, lo puro, lo noble, lo honesto, al banquete. No lo está invitando a que haga lo malo, porque la misma palabra, si la obedecen, es bendición, pero si la desobedecen es un juicio que caerá sobre la cabeza de la representación de este Amán, que representa un mundo que se ha unido de parte de los gobiernos a dañar al pueblo de Dios. Y Esther, como la iglesia, está invitando al arrepentimiento, a la comida, a las bodas. Usted es parte de la gracia de Dios y se arrepiente. Entiéndalo, amado hermano y amigo en el mundo, reyes de la tierra. Usted sabe que tiene que haber un cumplimiento profético del anticristo y que los reinos van a estar sometidos por él. Pero usted en su corazón tiene que entender que así como también estaba predestinado Judas Iscariote, que era uno de los 12 apóstoles, para vender al maestro, después de que lo vendió, él pudo hubiera podido reconocer su pecado y arrepentirse y convertirse, y había alcanzado la gracia de Dios, porque el Señor perdona todo pecado. Pero él fue ante los gobiernos a lamberles, a decirle: he pagado sangre inocente. ¿Y qué le pagaron? Con una patada, quítale aquí. Y redarguido fue y se ahorcó. ¿A dónde está en este momento ese Judas? En el infierno. Pero ¿qué actitud tiene que tomar esta representación de Amán y esta representación de este rey Asuero, que fue invitado a un banquete de la reina Esther? Simbólico con la iglesia, que invita al mundo de pecado y que invita a los reyes a comer de lo bueno, de lo puro, de lo noble, de lo honesto, a comer la obra de Dios en santidad, a comer los frutos de la obra de Dios en la santidad. Lo está invitando a que reconozca que sí, pudieron haber negado al maestro, pudieron haber pecado, pudieron haber hecho maldad, no importa. Así lo hizo también Pedro cuando negó a Cristo 3 veces. No lo conozco, no sé, y lo negamos. Muchas veces lo hemos negado con el pecado. Pero ¿qué hizo Pedro? Fue ante Dios, ante Jesús, no ante los gobiernos, y se humilló y lloró amargamente. Es una actitud que debe tomar la representación de unos que tienen simbología de ese Amán
representados con esos amalecitas o con esos filisteos de pecado, que la sangre de Cristo los ha purificado si se arrepienten. Hombres y mujeres en el mundo, sin importar lo que hayan hecho, sin importar que hayan perseguido la iglesia, que hayan matado, que hayan hecho y deshecho, tienen opción porque la gracia está activa y la gracia es un favor inmerecido que no merecemos. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no es don de los hombres. No es porque un pastor te predique, es que Cristo te la regala sin merecerla y nos la regaló a todos. Podés venir al arrepentimiento, gobernante del mundo, presidente, funcionario, economista, empresario, farándula, el que sea, sí, claro, y hay oportunidad para salvación y vida eterna, y para que el juicio no caiga sobre tu cabeza. Porque aquí Esther invita al rey y a Amán al banquete, y es un cumplimiento representativo, un parentesco profético y simbólico que pasará en el mundo entero, y que el que no se arrepienta tendrá un juicio, porque el que va a juzgar al mundo es Dios por su palabra. Y aunque usted diga, a mí no me importa que me juzgue, es su problema, pero la paga del pecado es la muerte, y el castigo de los juicios de Dios vienen sobre la cabeza de los hijos de desobediencia. Pero la gracia está activa para reyes, para el mundo entero, para gobernantes, para exministros, exprofetas, expastores, exmaestros, para los que predican en contra de la fe y que están pautados en la radio, en la televisión y que tienen alardes de hijos, pero que el Espíritu sabe que están en contra del cuerpo de Cristo. Para ellos hay opción, hay oportunidad, claro. Pero aquí dice, aconteció, libro de Esther, capítulo 5, versículo 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther sus vestidos reales y entró en el patio interior de la casa del rey. Mire, Esther es la esposa del Cordero, simbólica, tipológica, tiene un parentesco profético y simbólico con Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la esposa del Cordero que está dentro de la costilla del cuerpo de Cristo, simbólico con la iglesia de hoy, y ahí está la esposa en su costilla, y sin duda él la cuida y la sustenta. Pero Esther aquí dice que aconteció al tercer día que vistió Esther su vestido real. Mire, la esposa tiene que ser vestida con vestiduras limpias, sin mancha y resplandeciente, porque es profético en el mundo entero. Por eso los cultos presenciales se tienen que rehabilitar, porque Dios lo dijo y Dios no puede mentir. Dios no puede mentir, su palabra es profética y simbólica y tipológica, y en estos tiempos se reactivan los cultos presenciales. Pero se van a servir en las iglesias dos alimentos, porque también va a reactivar los cultos presenciales un pueblo que se ha vendido al anticristo, a la bestia, al falso profeta, y lo que se va a servir ahí es una comida que beneficia al rey de ellos, que es al anticristo y a Satanás. Pero ¿qué comida se va a vestir o se va a servir en el lugar del pueblo de Dios? Los vestidos reales que se le ha ordenado a la esposa de vestirse con vestiduras limpias, santas, sin mancha y resplandeciente. Este trabajo lo van a hacer los pastores, hombres de Dios y mujeres de Dios, y no tiene salida. Y lo van a hacer a través de las redes sociales, a través de cultos presenciales en sus iglesias. Pero van a haber dos grupos. Representado un grupo con ese Amán, que representa la estirpe genealógica de los amalecitas, o de estos hombres que sin duda eran descendientes de Amalek o filisteos. ¿Qué guerra tenía Moisés en el tiempo que sacó al pueblo de Egipto? De allá de ese Egipto. Tenía una guerra contra Amalek. Eran las mismas guerras que hoy se tienen desde un entorno espiritual. Y dice que cuando Josué y Caleb, que estaban a la cabeza, que eran más jóvenes, por eso la iglesia de hoy es una iglesia joven, que tiene pulmones para orar, para ayunar, pero también esos hombres de edad están intercediendo, clamando a esas mujeres, ministerios y pueblo, pero que la juventud debe ayudar en oración, en ayuno. Y esta es la esposa del Cordero, sin duda, la iglesia que tiene pulmones y es un pueblo joven de guerra, de oración, de ayuno. Pero nótese que se vistió Esther su vestido real. Tipifica a la iglesia que se va a vestir su vestido real y que vuelve a cultos presenciales, pero que el trabajo que tienen que hacer los pastores debe ser real, porque somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos adquiridos. Estas iglesias no las abre nadie, ni por voluntad de reyes de la tierra ni de gobernantes, sino porque Jehová envía a adquirir estas vestiduras para que se siga vistiendo a su pueblo.
Pero el enemigo también va a adquirir vestiduras de derrota, de deshonra. Y ahí en esas iglesias que se han emparentado con el diablo van a ir mucho pueblo que estaba engañado y los van a herir con la espada del engaño, de la mentira y con la palabra de error. Y esa gente es a la que dice el Señor que se le permitió al anticristo o a la bestia que se sentase en el trono de Dios y haciéndose pasar por Dios y poniéndose en contra de todo lo que sea Dios o sea objeto de culto. Y dice que como no creyeron a la verdad, les envió ese espíritu engañoso para que crean a la mentira de Satanás. O sea que se va a abrir iglesia para el enemigo, iglesia de los hijos de Dios. Pero en este caso, el libro de Esther capítulo 5 dice, versículo 1, aconteció que al tercer día vino Esther, dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el palacio interior de la casa del rey. La casa del rey es la iglesia. La casa de Dios es la simbología de los cultos presenciales que se reactivan, y esa Esther que tipifica a la iglesia se va a vestir de vestiduras reales, aunque Mardoqueo tenía vestiduras de luto. La iglesia pasa de luto a vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente como la esposa del Cordero para recibir al rey. O sea que se quitan las vestiduras del luto que representa a esos testigos que están predicando con amargura, pero el luto les pasa. Dios se duele del castigo y hace vestir a su esposa de vestiduras de reino. Y entró en el patio interior, que es la iglesia, de la casa del rey, que es la casa del rey de reyes, que es las iglesias de Dios, que van a ser rehabilitadas, pero que unas van a sostenerse porque sin duda lo que hay es un ataque económico. Hay iglesias que no se van a poder sostener sin duda porque no va a haber cómo las sostengan, pero Dios tiene preparativo para edificar la casa de Dios, y esos preparativos se los hizo en el tiempo de que Dios dijo que edificasen casa, los hizo David. ¿Quién edificó? Salomón, que representa la sabiduría, el poder. Pero David en este caso sí va a edificar casa sin muros en el mundo entero, a través de las ondas hercianas, la radio y a través de cultos presenciales. Porque esta representación de este estirpe de David, que viene de la tribu de Judá, hace la representación de Cristo en su cuerpo, con referencia a los miembros del cuerpo de Cristo que están predicando en el mundo entero y que van a predicar. Pero aquí tiene preparativos David, y va Dios a suplirlo, y va Dios a dar ofrendas en el mundo, como cuando David pidió ofrenda en el tiempo que iba a edificar el templo allá en Israel, y dice que todo el pueblo dio espontáneamente y le sobró. Quiere decirte que Dios va a sostener la obra de ese imperio de David. Pero hay otra obra que se va a sostener simbólica con este Saúl. ¿Por qué se va a sostener? Porque ahí va a entrar el anticristo o el enemigo a sostenerla para degradar a un mundo que le va a ir a cultos a ellos, a adorar ya no al Rey de Reyes y Señor de Señores que es Jehová, sino al anticristo, a la bestia, al falso profeta o a Satanás. Óigame con profundidad, porque aquí dice que la reina fue. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono. Mire, la podían matar, porque ella no era autorizada para ir, aunque era la esposa del rey Asuero o del rey Jerjes. Sin duda no estaba autorizada por el rey para ir, y la consigna o la ley, conforme a la ley de Media de Persia, era que si el rey no extendía su báculo, la matarían. Los protectores y cuidadores del rey en su palacio la podían matar. Pero dice que Esther estaba enfrente del aposento del rey porque entró, había ayunado, había orado y entró. Y esto es lo que va a hacer la iglesia, va a entrar otra vez a la casa sin importar las órdenes gubernamentales que van a traer y lo que va a hacer el enemigo, porque Dios la va a llevar otra vez a que siga vistiendo a la esposa, a que siga predicando el evangelio, a que siga llevando vida y vestidos reales, no de luto, sino reales y de esperanza, porque Dios cambia el lamento de la iglesia en baile y en danza, y el futuro de la esposa del Cordero es un futuro glorioso por la sangre que Cristo derramó. Es esa dote representativa que Jehová le da a la esposa del Cordero. Sin duda esa dote referencia al matrimonio judío,
Recordemos que en el matrimonio judío habla papá con papá, papá del esposo, habla con el papá de la esposa y acuerdan casarse o que se casen sus dos partes de hijos. Pero resulta de que el papá de la muchacha recibe una dote del papá del muchacho, y esa dote representaba en ese tiempo de Abraham camellos, bueyes, asnos, oro, riquezas. Fue la dote que envió Abraham ante el lugar donde mandó a ese hombre Eleazar a conseguir mujer para su hijo Isaac. Abraham mandó una dote que era camellos, oro y todo, y dice que cuando llegó allá, este hombre, dice la Biblia, que puso una señal a Dios. Este hombre puso una señal a Dios, y era que la que le diera de beber a sus camellos sería la esposa de su siervo Isaac, sería esposa de Isaac. Y dice que Rebeca salió, le dio de beber a los camellos, y entonces él le dio la dote a los padres de Rebeca. ¿Por qué? Por la crianza, por la formación de Rebeca. En este caso, ¿qué representa la dote para Mardoqueo? La dote para Mardoqueo representaba lo que había sido escrito en el libro de las memorias. Más adelante dice de que un día el rey Jerjes o el rey Asuero se puso a meditar en el libro de las memorias algo que se había hecho, de que se había librado de la muerte a este rey porque Mardoqueo avisó de que dos eunucos lo iban a matar, y le dijo Mardoqueo a Esther, y Esther fue y le dijo al rey, y Esther fue y le dijo que Mardoqueo había dicho de que dos eunucos lo querían matar y tramaban matarlo, y después el rey Asuero o Jerjes dice que él consultó y sí, y esos dos hombres que querían matar al rey Asuero sin duda fueron llevados a la horca. Pero entonces estaba yendo este rey al libro de las memorias y dice que miró y dijo, ¿qué se le dio a este Mardoqueo por haber hecho este favor? Y dijeron, no se le dio nada. Entonces dice que el rey hizo memoria de eso y dice, vayan y traigan a Mardoqueo. Y en ese momento entró Amán y se le dijo, ¿qué se hará al rey cuya orden, cuya gloria, cuyo honor desea el rey? Y dijo sencillamente que se le monte el Amán creyó que era de él que hablaba el rey Jerjes, el rey Asuero, y dijo, no, que se le suba en el caballo, que se le dé el anillo del rey, que se le dé la honra, que se lo pase por el mundo, que se le entregue todo. Y le dijo el rey Jerjes, hazlo así con Mardoqueo, hazlo así, paséalo, llévalo, hazlo así. Y esta es la dote que Dios le va a dar a la esposa, con referencia al esposo, que referencia a esos pastores. Y la dote representa el pago por todo lo que han hecho hasta aquí, lo que está escrito en el libro de memorias, con referencia al pastorado que han ejercido, al ministerio apostólico, profético, a la ofrenda, a la obra que han hecho a favor del rey, que tipifica esa ofrenda que Mardoqueo dio al rey Jerjes, librándolo de la muerte. Así como han trabajado pastores y líderes, Dios los va a sostener en el tiempo que viene, aunque la cosa se va a poner dura económicamente. Van a recibir una dote del papá del muchacho, que en este caso es el papá Jehová de los ejércitos, el papá del prometido de la esposa, que es Jesucristo. Él les da una dote a los pastores, y es permitir que sigan dando cultos presenciales y proveerlos en ensanchamiento y en economía y en bendiciones sobrenaturales, y que se les pase por el mundo, pueden ir a predicar a las naciones, y se les da conforme al favor que el rey desea, y este rey es Jehová de los ejércitos, conforme a lo que le entrega a Cristo representado con estos pastores en su cuerpo, para que sigan predicando. Mire esa dote tan grande que les da, y se las da por gracia, por amor y por el buen trabajo que han hecho. Pero ¿qué le pasó a Amán? Que era la representación de estos hombres que se vendieron. Lo colgaron en una horca. Le vino el castigo, hermano, y le tocó entregarle al enemigo acérrimo que tenía, que sin duda era un enemigo involuntario, porque nada le había hecho Mardoqueo a Amán, pero que traía una simiente de maldad, de persecución amalecita y de destrucción contra el pueblo judío. Y eso que le vino, ¿qué fue? La Biblia dice, verá la recompensa de los impíos, por cuanto has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. Amán había edificado una horca para matar a Mardoqueo ahí. Pero ¿qué pasó? Ahí lo colgaron, fue ¿a quién?
a Amán. Y no le sobrevino mal ni plaga tocó su morada. Han mandado enfermedades y plagas, pero no ha sobrevenido al pueblo de Dios. No los va a tocar nada. Nadie se sostendrá en pie contra el pueblo de Dios, porque somos un pueblo especial de Dios. Y esa es la dote que Dios le envía a esa representación de ese Mardoqueo, que tipifica el tutor y curador de la iglesia, como los pastores, pastoras, ministros y hombres y mujeres que están haciendo lo bueno, que han dado ofrenda, que han dado siembra, que han servido para la obra de Dios. Pero en este caso, Esther, tipológica con la esposa, con la iglesia, intercede ante el rey a costa de su vida. Y cuando Dios dice claramente, libro de Esther 5, capítulo 5, versículo 2, y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante los ojos del rey, o ante sus ojos. ¿Cuál es la gracia que obtiene la esposa del Cordero? La gracia de Cristo a través del Espíritu con Dios, para darle la dote, para permitirle abrir culto presencial, para permitirle predicar en el mundo, para permitirle a ministros que han trabajado con integridad, con obediencia, y para darle la oportunidad a otros que se habían vendido y se arrepintieron de volver a ser parte del cuerpo de Cristo, para volver a predicar o de servir, así sea como porteros o como gente que va a servir en las tareas de la iglesia. Porque Dios dice que ninguno de los que conspiraron contra él y lo deshonraron servirá más como sacerdotes ni como siervos. Porque el reino de Jesucristo en su cuerpo es un reino de sacerdotes, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero dice, y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos del rey. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Mire, esto es vida para el pueblo de Dios. Y el cetro lo extiende Jehová, no es ningún gobernante de la tierra. Les declararon muerte, dice Jehová, yo les extiendo mi cetro de vida para que extiendan mi reino en el mundo y lleven mi gloria, porque no será quitado el cetro de David ni el legislador de entre sus pies, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. Dios lo extiende a la iglesia, y esto es profético, simbólico y un parentesco que tiene que suceder en esta tierra en nuestros días, y va a empezar desde estos tiempos que entran, porque Dios extiende su cetro, sin duda, sin duda. Pero me llama la atención aquí, que dice la Biblia, dijo el rey, ¿quién es, reina Esther, y cuál es tu petición? Mire, aquí el rey simbólico con el que va a escuchar a la reina, que es la iglesia, es Jehová, que está escuchando la petición y le va a dar todo lo que ella quiera, lo que ella pida. Clámame y yo te responderé, pedid se os dará, buscad y hallaréis. De cierto os digo, que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de algo que pidiere, lo que pidiere será hecho. Aquí habla de la esposa del Cordero, representada con la iglesia, que al interceder Dios la oye y obra a su favor, porque Cristo ganó un acta de decretos de bendición y de libertad para ella, y Él es el que le ha concebido que se vista. Pero dijo el rey, ¿quién? Libro de Esther capítulo 5 versículo 3, dijo el rey, ¿quién es, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Mire, sin duda está invitándolo al culto, al alimento, a un banquete, a las iglesias. Y hoy el clamor de la iglesia global es cultos presenciales. Y se está orando por cultos presenciales. Y no dependemos de los reyes de la tierra, sino del Rey de Reyes que manda el mundo y que somete dominios y pueblos y reinos debajo de sus pies. Y ese es Jehová de los ejércitos. Recordemos que en el tiempo del reinado, rey Nabucodonosor, que Dios lo puso como rey, porque todo lo que pasa en la Biblia y aparece, Dios lo permite, tanto lo bueno como lo malo, sino que hay actores que cumplen un papel de malos y otro de buenos, pero todo está escrito porque ya Dios lo permitió así. Solamente que hay personas que están cumpliendo un papel protagónico de malos o de buenos, o unos son malos y van a ser buenos a lo último, que Dios los va a perdonar, otros son buenos y van a ser malos porque se van a vender. Pero resulta y pasa y sucede que en este caso la reina Esther simboliza a la esposa del Cordero, que es la iglesia. Pero dice, y dijo, si place al Señor, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Sin duda es una palabra como el alimento que Dios tiene para reyes de la tierra,
con el culto presencial que se viene y que tiene para el mundo, que lo persiguió a Cristo, como ese Amán, y que se vendieron muchos líderes y pastores y profetas, pero Dios les va a seguir teniendo piedad y misericordia y los invita a un banquete dándoles una palabra que sería ultimatos de Dios para mirar de qué manera se van a comportar de ahora en adelante, si van a obedecer a Dios o si van a seguir en su mismo rol de destrucción, obedeciendo al mal, porque la paga del pecado será la muerte y el juicio. ¿Cuál juicio le vino a Amán? Pero dice, respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. ¿Qué es la oración de Esther simbólica con la iglesia? Que hayan cultos presenciales. ¿Para qué? Para seguir brindando esperanza a un pueblo que está persiguiendo a la iglesia, a gobernantes que representan al rey, pero también a hombres y mujeres que representan a Amán, que sin duda son funcionarios, son gobernantes, estrellas, son empresarios, son muchas personas del mundo que se han reunido contra la esposa del Cordero, y Dios va a hacer cultos presenciales y les va a seguir dando la oportunidad, porque la gracia del Señor no se ha acabado, sino que sigue en la tierra. Es la misericordia, es el amor de Dios, y la reina, que es la esposa, los invita a un banquete. Y sin duda en ese banquete les será por juicio, si hacen lo bueno para bendición y si hacen lo malo para condenación eterna. No hay más oportunidad, sino que todo mundo en este tiempo de cosecha será cosecha de lo que ellos vivan. Si tiene un acta de decreto que le ha sido contraria a gobernante o rey o presidente o cualquier persona del mundo, arrepiéntase, porque sin duda le va a dar cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores, que domina sobre los imperios. Nabucodonosor fue llamado por Dios a ser rey. El anticristo tiene un llamado de Dios. En la Biblia aparece, y si está en la Biblia porque Dios lo permitió que apareciese ahí, y él debe cumplir un rol. Pero ¿contra quiénes cumplirá el rol? Contra un pueblo rebelde, contra un pueblo que va a tomar una actitud de decir: no quiero arrepentirme, voy a ser como Amán, muero en mi ley, caiga sobre mí el juicio, el decreto de Jehová, del Rey de Reyes, que es el que está al otro lado del rollo del libro por el pecado, y le viene el mal sobre él y sobre su casa, mi hermano, sin duda. Pero en este caso, ¿qué dijo Esther? Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llama a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete que, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, si place al rey, otorgue mi petición y conceda mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Mire, la Biblia es clara. El primer banquete es la oportunidad que Dios le da a los reyes de la tierra de arrepentirse, y es la oportunidad que Dios le da a esa representación de Amán, con semejanza a una simiente de un parentesco profético y representativo con un mundo de pecado que está en contra de la esposa y en contra de los judíos, en contra del pueblo de Dios, en contra de las tribus de Israel y en contra de todo lo bueno, lo puro, lo noble y lo honesto. Ese primer banquete es la oportunidad que Dios les va a dar en estos cultos presenciales, que va a abrir y reactivar en estos tiempos finales, para que ellos reconozcan y se arrepientan y se conviertan. Era el primer banquete que preparó la esposa para el rey y para Amán. Era para que Amán reconociera el pecado, la iniquidad, y para que se concibiese un perdón para él de parte de Dios, pero él murió en su ley, él no quiso. O sea que la reactivación va a ser el primer banquete, sí, señores, donde Dios va a establecer un mensaje de oportunidad para el mundo entero, antes del juicio que ha de venir sobre toda la tierra a causa del pecado, antes de que Dios dictamine un castigo para el mundo por su pecado y por haber desechado la gracia. Mire, el peor pecado del mundo entero no es que roben, que hurten, que maten, que destruyan. La Biblia dice en el Salmo 104: entra por sus puertas con acción de gracia, con actitud de alabanza. ¿Y qué es la gracia? Un favor inmerecido. La gracia, sin duda, es algo que usted no merece, y aunque no lo merece, Dios se lo sigue dando. Y es el perdón de sus pecados para tener una vida eterna. Y ese representa el primer banquete que Esther invita a Amán y al rey a comer.
Y es la invitación para todos los reyes de la tierra y del mundo, y es la invitación para el mundo representado con ese Amán que ha perseguido la iglesia y que está matando, hurtando, destruyendo. Es la representación de la invitación que Dios les da a volver en amistad con Él, a dejar el pecado, a dejar la maldad, a empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero miren, no habrá más tiempo, porque aquí dice la palabra: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey, otorgue mi petición y concede mi demanda. Que venga el rey con Amán, mire, lo volví a invitar a Amán, a otro banquete que les he preparado, o que les prepararé. Primero les dio un alimento, no juzgó a Amán. La palabra de esta iglesia de hoy no es de juicio, es de gracia, es de oportunidad para el mundo, es de oportunidad para gobernantes, reyes. No es juicio, es gracia, es favor inmerecido por el pecado del hombre. Es la gracia simbólica con la sangre de Cristo que ha sido derramada para el perdón de los pecados del mundo, donde el acta de los decretos que le es contrario a todo el mundo. Jesucristo está en la tierra para perdonarla. Pero no hay más oportunidad, sino acceden a este banquete primordial que Esther invitó primero a Amán y al rey. Cultos presenciales que se vienen, cultos que se están dando a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Messenger. Ya es el banquete, el fuerte pregón está en el mundo entero, donde se está predicando para que se arrepienta el mundo, para que no venga el juicio de Dios sobre toda la tierra, sino que venga el perdón y la gratitud y el favor de Dios. Pero mire, y si place al rey, otorgue mi petición y conceda mi demanda. Que venga el rey con Amán a otro banquete. Este otro banquete ya será juicio, porque ya es haber desechado la gracia, ya es no haber querido agradar a Dios, ya es pisotear la sangre de Cristo, ya es menospreciar, ya es hacer ataque contra el pueblo de Dios y menosprecio. Y ya este segundo banquete entra a ser un juicio, un careo, donde dos testigos siempre van a estar en el careo, y uno es el Israel material y el Israel espiritual. Dice que el primer testigo es el árbol natural, pero que el segundo testigo es el árbol natural, representa al olivo natural, y el árbol silvestre representa al olivo silvestre, el pueblo redimido con la sangre de Cristo. Pero que ya la palabra de Dios va a entrar ya como un acta, juzgando por el pecado del mundo entero. Ya este segundo alimento no va a ser en gracia, la gracia se acaba. El primer banquete, que va a ser el fuerte pregón, la predicación, el avivamiento, es la gracia. El segundo banquete ya es el juicio para un mundo que lo ha desechado. Este juicio lo hace Dios, porque dice la Biblia que los justos juzgarán la tierra, porque el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas, y nosotros predicamos a Cristo conforme está escrito en la palabra. Y el mismo juicio es la misma escritura, como decir el rollo del libro volando, que todo aquel que se halló al otro lado del rollo del libro, dice que le vino la maldición por su pecado. Pero el que estaba al lado bueno del rollo, ¿qué pasaba? La gracia lo acogía. No hay más oportunidad en este segundo banquete, porque ya es Dios trayendo un juicio sobre un mundo pecador que no quiere agradar a Dios. Y todos sabemos de que en los últimos tiempos el creador del mundo entero va a juzgar, y esa sin duda será el pago, que es la cosecha de lo que el mundo ha sembrado por su pecado, y que no aceptaron la gracia de Cristo para quitar esa acta de decretos que es contraria al pecado, que traería sobre ellos una maldición y un juicio condenativo, pero que vendría a ser abolido si aceptan a Cristo. Pero al no aceptar, lo que pasa, cae sobre ellos el juicio de Dios. Pero dicen: y venga el rey con Amán a otro banquete que les he preparado, y mañana haré conforme a lo que el rey demanda. Dice: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Mire, mucha gente va a recibir la palabra una vez más en los cultos, y va a salir alegre y contento a seguir atacando al pueblo de Dios en las iglesias, en los cultos. Pero ya Dios para ellos lo que va a traer es un decreto ¿de qué? De destrucción por su pecado. Y aquí quiero que vayamos ya en este segundo alimento, en este segundo banquete a que es invitado el rey y Amán. Ya es como dos testigos que Dios ha escogido, dando un mensaje en los últimos tiempos, donde se está estableciendo la palabra de fe
que entra a poner al pueblo como cuando el rollo del libro volando. El que esté al otro lado del rollo por el pecado le viene el mal, y el que esté al rollo del lado por el bien le viene la herencia del bien. Son decretos de herencia que ya se van a dar aquí, al que lo malo, al que lo bueno. Pero aquí, para terminar, vamos al libro de Esther 8 y dice: decreto de Asuero a favor de los judíos. Dice: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. Mire, la plata del impío es del justo, está escrito, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Mardoqueo había dicho a Esther que no le dijera al rey Asuero o Jerjes que él era primo de ella y el que la había criado, y que ella era judía de nacionalidad. O sea que el rey escogió a Esther sin saber que ella era judía y era prima del rey de Mardoqueo, y ella no se lo había declarado, pero en este caso se lo está declarando. Dice: el mismo día el rey Asuero le dio, capítulo 8 del libro de Esther, versículo 1, el mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Era un tutor, era un papá espiritual. Por eso Esther simboliza a la iglesia, a la esposa del Cordero, y ese Mardoqueo simboliza a los pastores y a los formadores de la misma. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Mire, lo del impío pasa a ser del justo. Todo lo que era de Amán le llegó a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Es que Dios va a poner a la iglesia sobre los bienes de muchos y les va a entregar todo en este último tiempo. Y volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogando que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Es el favor de Dios, es la gracia, es lo que está escrito en el libro de Memorias, que viene a ser una dote para el esposo y la esposa del Cordero, como un favor que le viene por el pago de su labor, y es la reactivación de cultos presenciales y la bendición que viene para el cuerpo de Cristo en el reavivamiento que viene para estos últimos días. Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece hacer acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar la carta que autorizó la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos. Mire, el acta de los decretos que es contraria al mundo entero de pecado. La palabra la abole si se arrepiente el pueblo, así haya hecho lo que haya hecho. Y por eso ese es el primer alimento, el primer banquete a que Esther invita a Amán y al rey, a que hagan lo bueno, a que hagan lo puro, a que se conviertan. Ya el segundo alimento es juicio. Ya el segundo alimento es juicio, porque en el segundo banquete que la reina Esther invitó a Amán y al rey Asuero, ahí hubo un careo y un juicio para Amán. Y se le dijo: este malvado Amán que ha hecho lo malo, y se le enjuició. Y ese será el juicio que la misma palabra hará sobre el mundo por causa del pecado, que va a ser un juicio por lo malo que se está comportando y por desechar la gracia de Dios. ¿Qué dijo el rey de una? Ahórquenlo. Y en la horca que había creado para Mardoqueo, Amán fue ahorcado. Y todo lo que quiso hacer le vino en contra, y Dios le volteó el baldón, y es lo que Dios hace para un mundo pecador que quiere estar en contra del pueblo de Dios, y Dios le voltea el baldón y le da la bendición y le entrega todo a sus pueblos. Pero dice claramente la trama que Amán, hijo de Hamedata Agageo, escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Recordemos que eran 127 provincias, porque como podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo. Es la iglesia, el Señor, que está viendo el mal que alcanzará al mundo, y por eso está predicando, para que la gente reconozca su pecado y se arrepienta, porque la iglesia sabe que viene un juicio de parte de Dios. No es la iglesia que va a traer el juicio, ni la esposa, es Dios, que ya lo escribió en su palabra por generaciones. Y se viene un juicio, o se viene una herencia de bendición, o una herencia de maldición que viene a ser juicio para el mundo pecador, o una herencia de bendición que viene a ser gracia para el mundo que acepte a Cristo y se convierte y se arrepienta. Pero dice: ¿cómo voy yo a ver lo que viene para mi nación y a no enseñar y a no a interceder? Respondió el rey Asuero a la reina
Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán. Mire, le entregó la casa de su enemigo. Muchas iglesias o mucho pueblo de las iglesias van a ir a ser parte de los escuadrones del Dios viviente, a la casa del siervo de Dios, a ese David de Dios, al cual Dios dice: a David no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, porque Dios lo ha autorizado como una estirpe genealógica en un parentesco profético y simbólico para entregarle todas las familias de la tierra. Y no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Pero también dijo Dios de que nunca dejaría de haber rey que se sentare sobre el trono de David. Y esta es la simbología de esta palabra. Pero dice: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y él ha colgado en la horca, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca, en nombre del rey, y séllalo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados a los escribanos del rey, y en el mes tercero, que es Sibam, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas. Mire, lo que mandó Mardoqueo representa el cuerpo de Cristo, que es el Hijo de Dios, que está dando palabra a través de la palabra, y se debe hacer conforme lo que Él manda. Y hace todo lo que Él os diga, como dijo también María cuando se había acabado el vino: hace todo lo que Él os diga. En este caso tiene referencia que dice aquí, vamos adelantico, libro de Esther, capítulo 8, versículo 12. En un mismo día, en toda la provincia del rey Asuero, el día 13 del mes de 11º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuesen conocidos por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos pues montados en caballos veloces salieron a todas las prisas por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Eran 127 provincias. Y lo que decía era: y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real. Ya él se quitó el vestido de luto, y al cuerpo de Cristo Dios le quita el vestido de luto, a los testigos le quita el vestido de luto, y se ponen vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro. Dios le pone la corona, no virus, sino la corona de oro, porque eso es lo que Cristo ganó para nosotros. Y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. ¿Sí me entiende? Y dice la Biblia de que lo que se había afirmado de parte de Mardoqueo, ¿qué era? No era de que no iba a haber ataque ni persecución, sino que ya él les decía que se armaran de espada y estuvieran preparados para la guerra. Y eso habla de la guerra espiritual, que estamos preparados contra principados, potestades y huestes espirituales, destruyendo obras del diablo, y todo enemigo que venga contra nosotros será herido por la espada del Espíritu, porque Dios tiene ángeles vigilantes a favor de su pueblo. Y esta es una orden del rey que simboliza al rey que gobierna y domina sobre toda la tierra de Jehová, que mueve el corazón de los reinos de la tierra, y es la espada del Espíritu por el poder de la palabra que está en nuestra mano para destruir las obras del diablo y para deshacerlas. Y por eso Dios nos ha entregado esta victoria. Por eso quiero que oremos. Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Dios, te pido que le dé la vuelta al mundo en bendición, y que todos los pastores, profetas, evangelistas y maestros y el mundo entero comprendan esta enseñanza de este segundo módulo llamado Parentescos Proféticos y Simbólicos de Cristo. Bendiciones para todos, Dios. Quiero que Jehová los bendiga y los guarde. Jehová alce su rostro sobre el cuerpo de Cristo y la esposa del Cordero, y haga resplandecer su rostro sobre toda la iglesia, y tenga de nosotros misericordia y nos dé paz. Jehová vuelva la gracia del Señor y extienda su cetro a la esposa representativa con la iglesia, y vuelva a hacer cultos presenciales, vuelva a haber vestiduras de reino y corona sobre ese simbólico, con ese Mardoqueo, cual pastor, apóstol, profeta, pastoras, líderes, hombres de Dios, y el luto se acabe, la destrucción destruya la obra de Satanás. Voltéales el baldón y vuelva tu bendición sobre todas las familias de la tierra. Que el mundo entero entienda de que este primer banquete es la gracia de Dios en el avivamiento que se viene, dándole la oportunidad al mundo de arrepentirse. Pero que ya el segundo banquete que hizo la reina Esther
a Amán y al rey Jerjes, ya es el juicio, y sin duda lo hará Dios en un cumplimiento de su palabra, y que caerá sobre la cabeza de todo aquel que permanezca haciendo el mal. Así como la gracia está activa y va a estar activa en el primer banquete, ya la gracia se irá en el segundo banquete y quedará solo el juicio de Dios para el mundo entero por su pecado y por no aceptar la gracia que es Cristo. Padre, muchas gracias por este segundo módulo que he titulado La esposa del Cordero es vestida, y cultos presenciales van a empezar. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides seguirme escuchando a través de las ondas verciales, a través de mis diferentes enseñanzas en ese ministerio de Libertad en Cristo, a través de Evangelista Mauricio Fonseca en YouTube, en Facebook y en Instagram. Bendiciones para todos. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Así